Ayer que estábamos relatando la conferencia mañanera de López Obrador, pues hacíamos hincapié en que pues otra vez había sacado su libro y había promovido su libro, y pues que a fin de cuentas las ganancias de ese libro, las regalías como se les llama, pues eran para él. Y él estaba usando una plataforma pública, un espacio de gobierno, para hacer promoción pues de un producto privado que le iba a dar dinero a él en lo particular. Pero pues mientras yo decía esto, simultáneamente decía, caramba, me da un poco de pena que estemos en esto, pues cuando hemos visto todo lo que ha pasado en el sexenio. O sea, cuando estás hablando que tienes al clan y a Amílcar Olán y a Bobby y a Andy López Beltrán, los hijos del presidente, con contratos de 30,000 millones de pesos en Dos Bocas, pues lo del libro te parece pequeñito. O sea, si llevamos todo el sexenio con los sobres amarillos llenos de cash para los hermanos de López Obrador, Pío y Martín López Obrador, y no pasa nada, pues si traes Segalmex, que son más de 10,000 millones de pesos, y no pasa nada, pues como que yo incluso les decía, me da un poquito de pena estar señalando esto del libro, pero pues bueno, la verdad es que pues ahí está y hay que consignarlo, porque pues sí, se trata de una irregularidad. Y no bien estaba yo diciendo eso cuando recibimos en este programa la comunicación de Mauricio Merino, el querido Mauricio Merino, muchas veces socorrido y entrevistado, diciéndonos, no, espérate, que Carlos sepa que sí es un asunto grave, pues, Doc, sí es un asunto que merece toda nuestra atención. Mauricio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carlos, como siempre, muy agradecido por tu tiempo. Hombre, y por prestarme atención. Quítame la pena, porque a mí hasta pena me estaba dando hablar de las regalías del libro cuando tienes 50,000 millones ahí del clan en otras cosas, ¿no? Medicinas y demás. La diferencia que yo advierto, Carlos, es que en los casos que tú has documentado, mencionado, citado incluso, se trata de imputaciones, digamos, secundarias, indirectas, gente cercana, parientes, etcétera. Acá no, acá se trata de un asunto que directamente el señor presidente de la República anuncia su libro, firma contratos con una editorial privada, por cierto, muy respetable, dicho sea de paso, pero es privada. Dice, lo dijo en una mañanera, que ha obtenido regalías solo por una de las tiradas de uno de esos libros, a la mitad del camino se refería, por más de 3 millones de pesos. Nos cuenta que con ese dinero pues piensa retirarse, o sea, sí ha obtenido ganancias directas por regalías. Nos anunció que alrededor de 500,000 ejemplares se habían vendido de aquel libro. Ahora viene este otro, gracias. O sea, nada de lo que estoy diciendo es ignorado por tu auditorio. El propio presidente lo ha dicho. Bueno, mis preguntas, querido Carlos, que son preguntas que yo tengo una respuesta a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de los tipos que están considerados como faltas graves de corrupción, pasan por ahí. Es decir, el presidente está usando información privilegiada, información que corresponde a su cargo para escribir esos libros. Si uno los revisa, no he revisado el Gracias, la verdad, pero sí he revisado los otros, y pues tiene información que solo el presidente puede tener en tanto que presidente de la República, no como investigador académico. Tiene datos pues, que solo el presidente puede obtener en su calidad de presidente. Eso ya de entrada está prohibido para hacer negocios privados, por chiquitos que sean los negocios. Y yo creo que 3 millones de una sola tirada, y casi lo digo con envidia, Carlos, yo que me dedico a estas cosas, 3 millones de pesos es sueño guajiro para la gran mayoría de quienes hacemos vender esto. 500,000 ejemplares es un montón. Ya empezaron las denuncias de que a los funcionarios los están obligando a comprar el libro, etcétera, etcétera, pero bueno, como quieres un montón de libros, ¿no? Pero aunque no los obligaran, Carlos, el hecho de que se utilice una tribuna pública, con dinero público, en el Palacio Nacional, para hacer publicidad de un producto privado, aunque sea un libro,
pues también está sancionado por la ley. Está sancionado por la ley, además, que se obtengan beneficios privados por el ejercicio del cargo público, sea de manera directa o indirecta, incluso así dice la ley. O sea, hay por lo menos 3 faltas que yo advierto. O sea, si este fuera un país sin impunidad, ¿quién tendría que estar interviniendo? Eso. ¿Qué tendría que estar pasando? Pues que la función pública tendría que decir, oiga, usted como servidor público está en falta, y tendría que iniciarse un proceso de investigación por parte del propio gobierno, Carlos. Difícil, cosa muy difícil. Pero sí, a mí sí me preocupa mucho, Carlos, que se siga hablando de todo esto, pues ya, de la falta de la no corrupción, ¿no? De impunidad cero, nadie por encima de la ley, etcétera. Pues cuando el propio presidente está pues usando mal sus funciones, tanto para obtener información para fines privados como para darle un negocio a una editorial privada, con un contrato privado cuyo contenido pues ignoramos, con regalías para su peculio, que tampoco sabemos de cuánto dinero estamos hablando. Pues está mal, Carlos, todo eso no está bien, por trivial que suene lo que estoy diciendo. La verdad es que es delicado que estemos asistiendo a un episodio de esta naturaleza y todo el mundo lo deja pasar, ¿no? Por eso reaccioné a tu comentario ayer, porque o sea, todo lo demás es... Hasta es lo está dejando pasar. No, es que esto no es de imputación indirecta, ¿sabes? No es una conjetura. Probablemente en el caso de Pío y los sobres y todo eso que tú has mencionado, efectivamente, déjame ponerlo así, el presidente no sabía, no se enteró, no le dijeron, o simplemente no sucedió, porque vete a saber. Aquí no estoy hablando de una conjetura, estoy hablando del presidente anunciando su libro desde el Palacio y anunciando que ha ganado dinero por eso y anunciando que lo va a seguir ganando. O sea, no hay ninguna duda, ¿ves la diferencia? Y sí me parece relevante, pues, porque yo me pregunto, ¿qué pasaría si Norma Piña, por poner un nombre que no le gusta al señor presidente, exacto, de repente publicara un libro con los datos a las que solo ella tiene acceso en la Corte y lo firmara con una editorial privada? ¿Cómo reaccionaría el señor presidente frente a eso? O el presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados anunciando refrigeradores. Ahora, sí, claro, pero sabemos que el presidente tiene esta doble vara, ¿no? O sea, a lo largo de todo el sexenio nos ha mostrado esa doble vara, ¿no? O sea, recientemente con el tema de los testigos protegidos, si los testigos protegidos hablan contra García Luna, son verdad. Si los testigos protegidos hablan contra él, son mentira, ¿no? Pues a mí me parece muy preocupante, Carlos, que suceda esto, la verdad, en términos, porque mira, uno de los grandes defectos del combate a la corrupción en México ha sido confundirlo, de un lado, con la lucha de buenos contra malos, donde los buenos son los que gobiernan y los malos los que quieren gobernar o dejaron de gobernar en el sexenio anterior. Eso es típico de la cultura política mexicana y se sigue reproduciendo con la Cuarta Transformación. Pero por el otro lado, la impunidad, Carlos. Bueno, pues ahí están, ¿no? Las dos vertientes que han dañado tanto al país, expresadas en una conducta que es claramente contraria a derecho por el señor presidente. Mauricio Merino, gracias por estos minutos para W Radio. Gusto saludarte. Un abrazo, Carlos. Gracias. Igualmente, hasta luego. Académico, escritor y analista.